Sola Pérez. Hoy una escritora de lujo. Les voy a hablar de Laura Alcoba, escritora argentina, aunque nació en Cuba. En ese momento sus padres estaban formándose políticamente, capacitándose en La Habana y nació en Cuba, pero su partida de nacimiento dice que es oriunda de La Plata. En realidad es una familia militantes que son oriundos de la ciudad de La Plata. Su primera infancia fue en esa ciudad y su padre cayó preso, fue detenido anterior al golpe cívico-militar y a partir de ese momento su madre se exilia con ella a Francia. Para ese entonces Laura Alcoba tendría aproximadamente unos 9 años, pero en esa franja, en esa primera infancia, Laura vive en la ciudad de La Plata, vivían ellos en realidad, estuvieron viviendo un tiempo en una imprenta clandestina donde adelante había una granja, era la famosa Casa de los Conejos. Sí, Laura Alcoba es la escritora que escribió La Casa de los Conejos. Es un libro muy conocido, acá en La Solapa lo hemos hecho. Es un libro que trata sobre ese momento donde los padres eran montoneros y digamos, estaban ellas, es la mirada de una niña, ¿no? Como de unos 9 años, que va teniendo, digamos, esas percepciones de lo que va pasando, ¿no? En esa imprenta clandestina donde vivían. Luego se armó una trilogía donde son 3 libros más, o sea, está La Casa de los Conejos, está El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña. Me los anoté porque no me acordaba bien cómo se llamaban, pero digamos, ese segundo libro, El Azul de las Abejas, es sobre el momento donde ella se exilia, digamos, con la madre a Francia, y el tercer libro de la trilogía, que es La Danza de la Araña, trata sobre la relación epistolar que ella mantiene con su padre mientras su padre está detenido y ella está en Francia viviendo con su madre. Pero en esta oportunidad les voy a hablar sobre A través del bosque, que es el último libro que sacó en el 2023 por Alfaguara Laura Alcoba. La verdad que es un libro que yo lo empecé a leer y quedé completamente atrapada en esa historia y ahora se van a enterar por qué. Es un libro que les voy a ver, tiene sus complejidades para poder contarlo, pero espero poder ser clara para que lo puedan como entender bien. Es un libro que surge, la idea de escribir este libro a Laura Alcoba le surge porque va al cine, ella con una amiga, a ver una película de Scorsese, donde eh, hay una madre que ahoga y mata a sus 2 hijos. Cuando ella sale del cine, le comenta a su amiga o hay algo ahí donde a ella le queda, digamos, dando vueltas en la cabeza, que esa historia le sonaba a algo. Y haciendo memoria, recuerda que el padre le había contado que había una mujer, un matrimonio, Claudio y Griselda, que también se habían exiliado a Francia, porque él era militante, Claudio era militante, ex compañero del padre, se habían exiliado a Francia y que trabajaban en una conserjería de un liceo, es decir, de un colegio. Y que y que Griselda, esta madre, había matado a sus 2 hijos y una hija se había salvado porque en ese momento estaba en el colegio. Ella, Laura Alcoba, recuerda un poco esta historia que a ella le había quedado olvidada, y a partir de ahí se pone a investigar y se encuentra, digamos, con Griselda, estando en Francia, se encuentra en un bar, se encuentra con esta madre que mató a sus hijos y también con Flavia, que es la hija que sobrevivió, digamos, a ese episodio. Se junta también con la maestra, que fue un poco la que la salvó a esta hija, pero ahora les voy a contar un poquito más de esta historia. Em, Laura Alcoba empieza entonces a escribir este libro y la historia es que Griselda, eh, una mañana en el mes de diciembre del año
1984, que es la historia real. Obviamente los nombres están cambiados por una cuestión de cuidado, pero Griselda, en esa mañana muy fría, imagínense Francia, diciembre, parece que ese día hacía muchísimo frío, le cuenta, lo llama en realidad al marido, a Claudio. Claudio estaba en el colegio pintando una puerta, bueno, pintando, haciendo quehaceres de ahí de la conserjería del colegio, y lo llama y le dice: Claudio, vení por favor, porque yo no me siento bien. Claudio un poco no le da bola a ese llamado, como que no le da importancia, y él sigue con su actividad. En ese entonces, en ese momento, Griselda va a su casa, ahí a la conserjería, eh, pone, digamos, llena la bañera de agua y mata, ahoga a sus dos hijos. Flavia, que era una hija un poquito más grande, estaba en el colegio. Griselda va también al colegio en un momento a querer ir a buscar a su hija. La maestra cuando la ve toda empapada, porque bueno, por el episodio que había tenido, hacía muchísimo frío y toda muy pintarrajeada, ¿no? Y la maestra le llama tanto la atención que ahí decide no entregarle a la hija y le dice: no, 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 su hija está en clase, no la puede retirar. Y la maestra ahí algo pescó y la reservó a Flavia, por suerte, y no se la entregó en ese momento. Vuelve Griselda a la conserjería y al rato, cuando llega Claudio, Claudio la ve a Griselda medio ida, arrodillada, con los dos hijos fallecidos sobre el sillón. Una historia tremenda. Laura Alcoba nos va contando de a poco, nos va contando esta historia, también con este encuentro que tiene con Flavia y con Griselda. Después de ese episodio, Griselda termina detenida 9 meses y luego va a un hospital psiquiátrico. Es una historia igual que está llena de amor, no solamente por cómo la cuenta Laura, sino también por la mirada de Flavia, ¿no? Flavia después ya se junta con Laura Alcoba cuando tendría aproximadamente unos 40 años, una mujer que logró y pudo, bueno, continuar con su vida y terminó siendo, parece, una fotógrafa muy exitosa. Y es una historia que a mí la verdad que me conmovió y me pareció bellísimamente cómo está contada. Es una autora, Laura Alcoba, podemos decir que trabaja con la memoria, ¿no? Y es un libro que nos lleva tal vez a pensar cómo se sobrevive al horror, ¿no? A mí me pareció muy oportuno linkearlo. Yo que trato de hacer linkeos siempre con libros de filosofía o algún ensayo, me pareció más que oportuno linkearlo con un libro de Anne Dufourmentel, que es una escritora, en realidad es una filósofa, psicoanalista francesa, Anne Dufourmentel, que ya falleció, pero la editorial Nocturna está editando, de a poco va editando varios de los libros que Anne Dufourmentel ha escrito. Y uno de los últimos libros que fueron editados acá en Argentina de esta autora fue por Nocturna, la editorial Nocturna, fue El salvajismo materno. Es este el libro, y es un libro que, bueno, como yo soy psicoanalista, es un libro para mí alucinante porque habla un poco de ese, bueno, del salvajismo materno, obviamente, pero arranca diciendo toda madre es salvaje. Así arranca Anne Furmantel este libro. ¿Y de qué va el salvajismo materno? Lo que acá Andu Formantel cuenta, que el salvajismo materno es ese espacio-tiempo preedípico que se arma, digamos, que es como una matriz que se arma de todo posible vínculo humano posterior. Es como ese espacio-tiempo, ¿no? Preedípico anterior al lenguaje, anterior al conocimiento, al aprendizaje del mundo. Eso es una matriz que luego también se va a ir repitiendo en los lazos amorosos, ¿no? En los lazos de pasiones amorosas.
Acá lo que Andu Formantel plantea también habla un poco sobre Medea, habla, bueno, Laura Alcoa también nombra a Medea, ¿no? En su libro, pero bueno, Andu Formantel acá habla de algunas madres como Medea, como la madre de Marguerite Duras. Si ustedes han leído, por ejemplo, Un dique contra el Pacífico, ahí podemos ver, digamos, a la madre de Duras, ¿no? Una madre que casi entrega a su hija, ¿no? A un hombre por dinero, para lograr tener dinero. Habla de Ana Karenina, bueno, habla de justamente, ¿no? Ese vínculo materno expuesto, completamente expuesto en toda su desnudez, podríamos decir, ¿no? Em, También cuenta que una madre, digamos, es capaz de infanticidio del mismo modo que también es capaz de sacrificar su propia vida por un hijo, ¿no? Como ese vínculo más puro, más inmediato, más voraz, ¿no? Más complejo de todo ser humano, ese primer vínculo que tenemos con una madre. Bueno, estos dos libros me parece que se pueden leer conjuntamente. De hecho, Andu Formanten también tiene un capítulo dedicado al infanticidio acá. Así que espero que estos dos libros les gusten. La verdad que para mí fueron unas lecturas que las fui leyendo y me fui acompañando de ambos. Así que bueno, espero que para ustedes también y que les haya gustado esta solapa. Sigamos hablando de libros y síganos por favor por nuestro canal de YouTube La Solapa de Nati, por Instagram y también por TikTok. Espero que nos sigan, nos acompañen y nos hagan comentarios. Y bueno, y seguimos como siempre con más literatura.